El cardenal Robert Francis Prevost es desde ayer el nuevo Papa de la Iglesia Católica. Su designación marca un hito histórico. Es el primer pontífice estadounidense, pero con la particularidad de que también tiene la nacionalidad peruana, que adoptó luego de años de trabajo en ese país. Por otra parte, viene de una familia de migrantes. La madre era española y su padre tenía raíces francesas e italianas. De 69 años de edad, nacido en Chicago, Illinois, y miembro de la Orden de San Agustín, Prevost dedicó más de 20 años de su vida al servicio pastoral en Perú, lo que le permitió forjar una conexión profunda con América Latina, una región que ha sido central en su vocación y en su compromiso eclesial. En Perú se desempeñó primero como misionero a partir de 1984, poco después de ordenado sacerdote, y luego desde 2014, cuando el Papa Francisco le encargó la diócesis de Chiclayo, donde en 2015 fue designado obispo. En enero de 2023, Francisco lo convocó al Vaticano para dirigir el Dicasterio para los Obispos, que se ocupa de aconsejar al pontífice sobre los nombramientos de los jerarcas de la Iglesia Católica en todo el planeta. En septiembre de ese año fue creado cardenal, también por decisión de Francisco. Su nombramiento como papa se produjo en la tarde de este jueves, 8 de mayo, en el segundo día del cónclave convocado para designar al sucesor de Jorge Bergoglio, que falleció el 21 de abril pasado. En su primer mensaje, desde el balcón de la Basílica de San Pedro, Prevost, que adoptó el nombre de León XIV, hizo un llamado a la paz, el diálogo, la inclusión y la lucha contra el cambio climático y el sufrimiento de los migrantes. También instó a la humanidad a avanzar sin miedo, unidos, dando la mano a Dios y dándonosla entre nosotros. Además, se preocupó por recordar de manera expresa, en más de una ocasión, a su antecesor en el sillón de Pedro. Il mondo ha bisogno della sua luce. L'umanità necessita di lui come il ponte per essere raggiunta. Cristo va adelante de nosotros, el mundo necesita su luz, la humanidad necesita de él como el puente para ser alcanzada por Dios y su amor, decía el nuevo Papa. Ayúdennos también ustedes, luego los unos a los otros, a construir puentes con el diálogo, con el encuentro, uniéndonos todos para ser un solo pueblo siempre en paz, gracias al Papa Francisco. Sobre el final de su alocución de ayer, León XIV abandonó brevemente el idioma italiano y habló en español para homenajear a una parte de la población de Perú con la que trató más directamente durante su presencia en aquel país. Y si me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. ¿Qué significa la elección de este nuevo Papa? ¿Implica la continuidad del legado de Francisco? ¿Qué importancia tiene para América Latina la relación tan estrecha que este pontífice mantiene y ha tenido con Perú? ¿El nombramiento de un papa estadounidense tan singular incluye un mensaje dirigido a Donald Trump? Vamos a tratar de analizar estas puntas y otras. Estamos con Julio Fernández Techera, sacerdote jesuita, licenciado en Historia, con un doctorado en Filosofía y Educación, rector de la Universidad Católica acá en Uruguay desde 2016. Julio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme a esta mañana. ¿Cómo te llevas con estos temas, con estos asuntos? Bueno, me interesa muchísimo, la verdad que llevaba muchos días con mucha ansiedad y bueno, por fin esto ya se sabe, pero obviamente esto marca mi vida directamente, ¿no? El cardenal Prevost fue uno de los más cercanos a Francisco. Yo mencionaba recién algunas de las designaciones que Francisco resolvió con respecto a él. Trabajó, además, en el Vaticano muy próximo, y después de la muerte del Papa argentino declaró que aún quedaba mucho por hacer en la transformación de la Iglesia. No podemos parar,
no podemos retroceder, dijo el mes pasado en unas declaraciones a Vatican News. ¿Se lo puede ver como un continuador de Francisco? Yo creo que cada papa es continuador de San Pedro y no del papa anterior. A ver, precisemos. Y a su vez es continuador, es decir, la gran continuidad de la Iglesia es la tradición de la Iglesia que lleva 2000 años, pero uno no sucede al papa anterior, porque si no tendríamos que hablar de tradiciones cuando no siguen exactamente lo mismo que hizo el anterior, y no es así. Cada papa tiene que hacer lo que cree que tiene que hacer, inspirado por el Espíritu Santo, no por el Papa anterior, ¿no? Entonces, creo que es muy pronto, pero creo que así como Francisco tuvo rupturas y continuidades con Benedicto, y Benedicto las tuvo con Juan Pablo II, y así podríamos seguir para atrás, pero lo que no está nada obligado a ser el continuador de Francisco. Lo que él está obligado es a ser el continuador de San Pedro, ¿no? Para la Iglesia eso es lo fundamental. Bueno, ya volveremos sobre esto, pero otra pregunta. Una vez electo, cada papa tiene poco tiempo, para elegir su nombre antes de que se lo presente al público desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Y la decisión que toma en ese sentido refleja generalmente algo, ¿no? La admiración por un pontífice anterior, la voluntad de marcar una semejanza o una ruptura. Bueno, en este caso optó por León XIII, o sea, una referencia a León XIII, el último papa que llevó este nombre entre 1878 y 1903. Entonces... Bueno, él todavía no dijo que es por León XIII. O sea, esto es importante porque hasta ahora son todos conjeturas. Cuando recién Francisco eligió Francisco, los que somos jesuitas pensamos que podía ser por San Francisco Javier. Y después, normalmente los papas después explican por qué lo eligieron, y después él dijo que era por San Francisco de Asís. En el caso de Benedicto, él dijo... Bastante sencillo, eran dos motivos. Uno, porque era el Papa Benedicto XV, era el Papa que reinaba cuando él nació. Y segundo, porque San Benedicto, era el patrón de Europa y el gran evangelizador de Europa. Entonces, normalmente los papas después lo explican por qué hacen eso. Entonces, en este caso, ayer yo estuve mirando los leones, los 13 leones. Realmente entre los leones hay dos muy destacados, que son el primero, San León Magno, que es el que paró a Atila en las puertas de Roma, y además es un padre de la Iglesia, por algo se llama León Magno, es el grande, es un papa muy importante. Y luego está León XIII, que es el último que llevó este nombre, que fue un papa también muy largo, muy importante, fue el papa 25 años, y que además es el papa que ha muerto con mayor edad, porque murió con 93 años siendo papa. Y fue un papa muy significativo, no solo por la Rerum Novarum, que es el inicio de la doctrina social de la Iglesia, sino fue muy significativo por la política con Francia, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo interpretamos? Él tiene, ¿por qué? ¿Qué pasa? Porque uno dirá, León XIII, bueno, pero a veces este señor que es canonista, a lo mejor, todavía no lo sabemos, cuando estudiaba, se fascinó con San León Magno, que tiene escritos, pero bueno, hay que esperar. Dijiste que es canonista, vamos a explicar ese término. Es abogado, pero de derecho canónico, o sea, el derecho de la Iglesia. Esa es su formación eclesiástica, y entonces no lo sabemos todavía. O sea, hoy son todo conjeturas hasta que me imagino que cualquier día de esto va a decir, bueno, yo lo elijo por esto. Obviamente, León XIII es un papa muy importante de la época moderna. Digamos, interpretaciones, las lecturas que se han hecho inicialmente apuntaron ahí, apuntaron a León XIII. Es bastante lógico porque es lo más cercano. Y segundo, yo creo que sí hay también es una interpretación que puede haber decirse, no soy el seguidor de Francisco, no soy el seguidor de Benedicto, no soy el seguidor de Juan Pablo II, me busco un nombre más atrás, y salgo de alguna manera de los encasillamientos que me quisieran hacer. Pero volvamos sobre León XIII, quedó dicho. Se distingue, entre otras cosas, por su encíclica Rerum Novarum sobre la situación de los obreros. Exacto. Ese era el título, ¿no? La primera encíclica social de la Iglesia sobre el problema del capital y el trabajador, sobre el vínculo entre trabajo y capital. A ver, ¿cuál fue la relevancia de aquel hito? Fue muy importante, estamos hablando de fines del siglo XIX, donde el movimiento sindical iba creciendo en el mundo occidental, en Europa y en Estados Unidos. Unos años después de que se publicara El Capital
Capital de Marx. Exactamente, el marxismo ya existía, el socialismo se veía como un desafío muy grande al statu quo, y a su vez estaban las fuerzas como más reaccionarias ante eso, y entonces la encíclica Rerum Novarum fue un documento muy importante porque marca el comienzo de lo que va a ser, después todos los papas siguientes lo siguieron profundizando, la doctrina social de la Iglesia, la reflexión de la Iglesia sobre este mundo nuevo, el mundo post-revolución industrial, los vínculos entre el capital y el trabajo, que es lo que la prima. Vida de los trabajadores, la ¿no? vida Porque de los trabajadores. Las ciudades se cargaron de industrias y se produjo aquella migración masiva del campo a las Exacto. ciudades. Y legitimó el sindicalismo, esa encíclica. De hecho, va a haber aquí en Uruguay mismo, estaba estudiado por Cayota y Zubillaga, el surgimiento, y mucho más en Europa, pero el surgimiento de sindicatos, y eso fue una legitimación, porque para muchos los sindicatos eran negativos y condenables, obviamente para gente más conservadora, y la encíclica consagra el derecho de los trabajadores a organizarse y a pelear por sus derechos, ¿no? Entonces, es una encíclica muy, muy importante de los últimos 200 años, de las más importantes de la historia de la Iglesia. Y después siguieron hasta Benedicto, siguió habiendo un desarrollo muy importante de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, queda en suspenso esta parte del análisis a la espera de que él sea más explícito, ¿no? Exactamente. De cuál fue su referencia al elegir el nombre León XIV. Creo que esto que acabamos de reseñar y evocar tiene su significado, pero de algún modo está en condicional. Sigamos. ¿Qué información puede extraerse de las formas que el nuevo Papa siguió ayer en su aparición en el balcón de la Basílica de San Pedro? A ver, lo primero de todo es el contexto. ¿Qué es lo que normalmente, tradicionalmente, esto es salir el nuevo Papa a dar una bendición? Es un acto litúrgico, ¿no? Esto lleva mucho tiempo y siempre salían, y normalmente hasta Juan Pablo II simplemente saludaban y daban la bendición y se acababa. Juan Pablo II fue el primero que habló, que tuvo palabras con la multitud, improvisó, etc. Entonces, es un acto litúrgico, quiere decir que tiene unas vestiduras litúrgicas, no es simplemente la sotana blanca, que es la ropa de calle, digamos, del Papa, sino que tiene por arriba un roquete que se llama, y la museta roja y la estola para dar la bendición. Francisco fue una ruptura. Se apareció solamente vestido de blanco, ¿no? Exactamente. Entonces, y se puso la estola solo en el momento de la bendición y se la sacó. Entonces, ¿cómo pareciera? Esto además tuvo que ver con un estilo de hacer las cosas, que para algunos es positivo, para otros no. Sí, recordemos que desde el principio Francisco optó por la austeridad y por destacar la austeridad. Claro, pero el problema de llamarlo así es que parece un juicio de valor. Y uno dice, bueno, pero lo que pasa es que no es un tema, para mí, no es un tema de austeridad, porque es un acto litúrgico y los actos litúrgicos requieren su propia vestimenta. Yo creo que habla más que de la austeridad, de un estilo personal, ¿no? De una persona que se sale más de la tradición, y no estoy hablando de la tradición con mayúscula, sino con minúscula, y bueno, y entonces cómo iba a aparecer mañana era significativo, ayer era significativo, y él optó por volver a la tradición de que esto es un acto litúrgico y vengo con las vestiduras litúrgicas, y él improvisó algo así, que es la primera vez que uno lee un discurso. Bueno, o sea, escrito a mano, habló y además lo había escrito. Igual que Francisco habló, sí, pero improvisó, habiendo escrito antes lo que iba a decir. Exactamente, ¿no? Y lo escribió, ¿no? Es la primera vez que como yo dije, fue Juan Pablo II el primero que empezó a hablar, y fue significativo que lo haya escrito antes, que también muestra un estilo, parece como, hay que pensarlo muy bien, el que escribe siempre ajusta más las palabras de lo que va a decir, etcétera, lo que quiere transmitir, y no es, bueno, si me sale bien o no, ¿no? Entonces, eso fue un signo también importante. Pero en cuanto al texto, en cuanto a lo que dijo... Y en el texto, bueno, yo creo que, a ver, la gente dice, ya esto es un programa, bueno, me parece demasiado, porque está bien que haya sido un poquito más largo que los otros, pero tampoco fue una cosa, pero sí fue significativo el mensaje, el primero, el de la paz,
Creo que es un momento estamos viendo donde que lo primero que hable sea de la paz es muy significativo, y desde una visión religiosa, ¿no? Empieza con el saludo de Jesús resucitado. Entonces, para nosotros los creyentes es la paz que nace de Dios. Después, el tener en cuenta, yo digo, algunos, porque hoy se lee de todo en los medios, ¿no? Entonces están los que dicen, esto es continuista, esto es rupturista. Sí, esa discusión está así, la gente se full, educa. ¿no? Yo siempre digo que la gente es educada. O sea, independiente, yo no lo conozco, o sea, no puedo decir, pero el que tiene que uno agradecerle a su antecesor y a quien lo ha nombrado y todo, es de buena educación, además de caridad cristiana, pero es de buena educación. Entonces, y las palabras después hay que ver cómo se desarrollan. Pero creo que el mensaje fue profundamente religioso, y es decir, habló, porque decía, el todos, bueno, creo que era, lo que quiso insistir es, y lo dijo explícitamente, es Dios ama a todos, y el mal no prevalecerá. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de buena noticia, digamos, ¿no? Pero en el contexto internacional actual, por ejemplo. No, es clarísimo, el contexto es clarísimo, porque, a ver, hoy Europa, lo escuchaba ayer, lo dijo el embajador de la Unión Europea en el acto que hubo al mediodía, a los jóvenes en Europa tienen miedo de que haya una guerra, ¿no? Eso es una cosa que está en el ambiente. Y bueno, y creo que es muy significativo que empecemos a hablar de paz y a trabajar por la paz, ¿no? Creo que ya se está haciendo, pero quiero decir que su primer mensaje sea en esa línea, tiene que ver con el contexto actual. Volviendo por un minuto a las formas, entonces, ¿te llamó la atención que recuperó la vestimenta tradicional en este tipo de Me llamó la ocasiones? atención y me gustó. Ajá. Un poco más de eso, a ver, ampliación. No, quiero decir que yo ahí va cada uno, yo valoro mucho las formas, y las formas litúrgicas particularmente. Son, creo que, parte de esa tradición de la Iglesia. Pero los observadores muy cuidadosos repararon en dos detalles más. Que él se caracteriza por llevar una cruz de plata y no la cruz de oro. Esa es su costumbre de la etapa anterior, de cardenal, de obispo, ¿no? Y que también ya ayer fue por ese lado. ¿Eso tiene algún significado? Después estaba la otra observación a propósito de los zapatos. Si siguiendo la línea de Francisco, usaba simplemente unos zapatos negros, los llevó incluso en el ataúd, o si se ponía esos otros más formales del Papa de color rojo. Claro, yo no tengo claro, porque no lo he podido ver, si los papas cuando ahí mismo, porque una cosa es tener 3 sotanas de 3 tamaños distintos, otra cosa es tener zapatos de 7 números distintos, por si acaso. Yo desconozco si en el cuarto de las lágrimas había zapatos de todas las cosas. Entonces, y si Juan Pablo II se los puso en el primer momento, y si Benedicto porque las fotos que hay de Benedicto no son del día que salió, son muy posteriores, o Juan Pablo II. Entonces, no lo sabemos qué es lo que va a hacer, es lo mismo dónde va a vivir. No, pero hay una foto de León XIV de ayer, posterior a su salida en el balcón, porque en el balcón obviamente no se le vieron los pies, que muestra que tenía los zapatos negros. Estoy de acuerdo, pero quiero decir, no sé yo si el primer día los papas se ponían zapatos negros. es una prenda que necesita estar mucho más ajustada, digamos. No, pero lo menciono como una desesperación que ha habido ayer, claro, por eso, buscar señales. Por ¿no? eso, sí. Benedicto salió al balcón y no sé qué pasó, y tenía un buzo negro abajo, que salen las fotos arruinadas. Ayer estaba impecable, y uno dijo, y tiene gemelos puestos. Que yo no me había dado cuenta, pero alguien los vio. Gemelos en el puño de la camisa. Exactamente, que Francisco en su vida se haber puesto gemelos en la camisa, ¿no? Entonces, la gente lee mucho. Es verdad que a veces uno decide, pero lo de los zapatos me parece que por lo menos tendremos que esperar. De todos modos, todo parece indicar que vamos a un papa que se ubica, digamos, en una postura intermedia, ¿no? Que trata de contemplar tendencias dentro de la Iglesia Católica. Recordemos que Francisco generó divisiones, ¿no? Que hubo dentro de la Iglesia Católica, de parte de ciertos sectores más conservadores, hubo reticencias, rechazos, bueno, hubo discusión, ¿no? No, totalmente. Es interesante porque el lema episcopal de él, que es muy difícil de traducir, pero que todos seamos uno en el uno. O sea, que es una frase de San Agustín, que todos seamos uno en Cristo, que es el uno, ¿no? Que es un mensaje de unidad.
Los mensajes todo lo que he podido leer, porque yo no lo conozco personalmente, y sí estuve hablando con un amigo mío peruano que lo ha tratado muchísimo. Él lo que tiene fama es de muy moderado, de ser un tipo moderado. La conferencia episcopal peruana era una conferencia tensionada y dividida, y él era un obispo moderador. Muy tranquilo, dicen que es muy dialogante. Llegó a ser el número 2 de la conferencia episcopal. Sí, 2 o 3 porque era segundo vicepresidente. Pero y estuvo muy poco tiempo además, ¿no? Sí. Pero lo que quiero decir es que la fama de él es de un tipo muy dialogante y muy moderado. Creo que en este momento de la Iglesia eso es muy importante porque estamos en un momento, no es más allá de Francisco, porque hay cosas que vienen de más, pero la Iglesia está en un momento muy difícil de su historia, como tiene 2000 años, ha pasado muchas veces estas cosas, pero no estamos en un momento fácil. A ver, 2 palabras. ¿Por qué? Difícil. Y bueno, por lo pronto la crisis vocacional es fortísima, la decadencia de la vida religiosa es altísima, sobre todo en Occidente, África y Asia, que no conozco y no me gusta mucho, pero hablar de lo que no conozco, me encantaría ir a conocer, pero no los conozco. Pero en todo lo que es Europa y todas las Américas y Oceanía, la crisis de la vida religiosa y de las vocaciones es altísima, es enorme. Entonces creo que por ese lado, después es cierto que hay una iglesia polarizada, hay divisiones muy fuertes, como las hubo a lo mejor a fines de los 60, comienzos de los 70, pero después tuvimos un periodo de unos 25, 30 años donde había una mayor unidad. Hoy estamos en un momento dividido, entonces creo que en este momento un papa que pinta, moderado y que busca la unidad es un gran regalo de Dios para la Iglesia. Me detengo en las portadas de 2 diarios de acá de nuestro país. El caso de El Observador titula con una frase entrecomillada: "El mal no prevalecerá". Robert Presbos se convirtió este jueves en el primer papa estadounidense que asume además con el nombre de León XIV. El nuevo pontífice vivió muchos años en Perú, mantuvo una estrecha relación con su antecesor, el argentino Jorge Bergoglio, de quien destacó su voz débil, pero siempre valiente. El País, por su lado, también con una gran foto del nuevo pontífice, titula León XIV. Robert Francis Prevost es el primer papa de Estados Unidos con corazón latinoamericano. Continuamos en esta entrevista en la que tratamos de entender este nombramiento, esta noticia. Para eso nos acompaña el sacerdote Julio Fernández Techera, rector de la Universidad Católica. Capaz que justamente podemos ir por ahí, por su condición de estadounidense. Y ayer cuando se supo quién era, cuando las emisiones de televisión mostraron que aparecía en el balcón de la Basílica de San Pedro, y empezaban a circular a ritmo de vértigo en las cadenas de televisión y en las redes sociales los datos, yo vi que una primera reacción era un cardenal estadounidense. Trump logró meter su mano en el Vaticano. Apareció esa queja, apareció ese reclamo. Sin embargo, después, con más información, llegó a decirse que Prost es el cardenal estadounidense menos estadounidense. A ver. Sí, primero de todo porque él sale de Estados Unidos a los 27 años, tiene 69, y vuelve a vivir alguna vez 2 años, después lo hacen prior de su provincia y vuelve, pero básicamente desde los 27 años la mayor parte del tiempo ha vivido en Perú o en Roma. También es significativo, porque probablemente sea esto el primer caso de un papa que haya viajado tanto por el mundo antes de tener un cargo tan alto, ¿no? Porque uno diría que Ratzinger debe haber viajado mucho, pero ya era cardenal de la doctrina de la fe, o sea.
Pero ¿por qué? Porque él fue 12 años superior de su orden religiosa, los agustinos. Eso lo llevó a recorrer, los agustinos están en 50 países. Entonces, que además de sus 22 años en Perú, un hombre que ha viajado mucho, que es significativo que ayer habló en italiano y en español. Sí, y mencionó a Perú y no mencionó a Estados Unidos. Exactamente. Yo no digo que él reniegue de su condición, porque probablemente tiene mucho cariño a su tierra y dice que es un fanático del béisbol del fútbol americano de Chicago. Pero quiero decir, él se siente peruano, ¿no? Perú es un país que tiene características de conquistar a la gente de una manera extraordinaria, realmente, y los signos de él es Perú, ¿no? Es decir, hubo una foto de los cardenales norteamericanos de Estados Unidos hace 4 días antes de entrar al cónclave en el Colegio Norteamericano de Roma. Él no estaba, estaban los cardenales de Estados Unidos actual. Entonces, eso es significativo. Yo estoy convencido, es una conjetura, pero de que los cardenales no estaban eligiendo un americano. Pero estaban eligiendo a un estadounidense y al mismo tiempo pasándole un mensaje a Trump. Digo, porque recién resaltábamos algunas de las características de la vida y de la historia del nuevo Papa. Pero faltó mencionar, o ya lo habíamos hecho en la introducción, no lo destacamos ahora, sus orígenes, ¿no? Él es hijo de migrantes, estadounidense, pero hijo de un padre con raíces francesas e italianas y una madre española. No, la madre no es española. La madre es de origen español, bueno, de origen Martínez, español. Y además venían de New Orleans, o sea que son varias generaciones. De acuerdo. Es como todo norteamericano, es de origen inmigrante, pero excepto los indígenas, pero es eso. Él tiene raíces, como tenemos casi todos acá, pero después él ha vivido mucho fuera. Y realmente él habla español muy bien y con acento peruano, ¿no? Es decir, no habla como el gringo típico. Entonces, yo creo que los cardenales... yo creo que ha sido un candidato de consenso porque fue elegido muy rápido, porque si no se hubiese polarizado, y que la Iglesia no estaba queriendo dar un mensaje a Trump en absoluto, porque si es de consenso no podía ser así. Yo creo que ellos estaban buscando... el ser el prefecto del dicasterio de los obispos también es un dato muy importante. El dicasterio de los obispos es uno de los más importantes de los ministerios que tiene la Santa Sede, ¿no? Esa fue su última responsabilidad. Exactamente, los últimos 2 años estuvo ahí. ¿Por qué? Porque es el que elige los obispos de todo el mundo, ¿no? Y entonces el cardenal anterior a él, que era Ouellet, que era un canadiense, era un cardenal de extraordinario prestigio, o sea que su cargo era muy importante y también lo tienen que haber visto. Este hombre conoce la curia romana de dentro, no solo porque estuvo estos 2 últimos años, sino porque cuando era 12 años general de los agustinos vivía a media cuadra del Vaticano. Entonces es un hombre que conoce la curia, también es un dato interesante. Francisco o Juan Pablo II llegaron a la curia sin tener ni idea de lo que era la curia romana. Igual que Benedicto, conoce bien cómo es el mecanismo, y eso creo que es importante también. Llamó la atención que se lo designara tan rápidamente, ¿no? En la cuarta votación. En la cuarta votación, o sea, tiene que haber sido... Después los cardenales no pueden hablar de esto, tienen prohibido, pero tiene que haber habido un consenso muy rápido, ¿no? Sí, pero también dice la tradición que cuando se resuelve rápido el nuevo nombre, generalmente se opta por alguien conocido, con alguien que ya de algún modo estaba entre las posibilidades más mencionadas, ¿no? Sí. Estaba, no en el grupo, en el anillo pequeño, pero en el siguiente anillo Prevost estaba, porque tiene, la verdad que tiene una historia personal que es muy atractiva, el ser americano y peruano, el haber viajado por todo el mundo, el ser religioso, el ser canonista. También es un dato importante en la Iglesia, y en este momento, de que sea alguien que conoce el derecho, que lo maneja, que es sensible a los temas del derecho. Bueno, el hecho de que haya vivido en Roma y domina 4, porque habla francés perfectamente, o sea, domina 4 idiomas y domina latín también. Ayer leyó perfecto las oraciones, eso no todos los cardenales pueden hacer eso hoy. Entonces, creo que el perfil de él es muy interesante, y esa fama de moderado, que es lo que hizo que saliera elegido rápido, ¿no? Sí, nadie quería extremos, ni revanchismos, ni fanatismos. Para terminar,
a cuenta de otros enfoques. Sale un papa jesuita y llega otro que pertenece, como quedó dicho, a la orden de San Agustín. ¿Qué implica ese origen? Es una cosa rara, hace muchos años que hay dos papas religiosos, o sea, que no son del clero secular. Hay que ir muchos siglos para atrás. Dos papas que seguidos. Que pertenecen a órdenes. Y además, el último que pertenecía a una orden es Gregorio XVI en 1830. Bien. O sea, hace muchos años que no hay un papa de una orden. Bueno, Francisco fue la ruptura, digamos. Primera excepción, Francisco, jesuita, y ahora un agustino. Exacto. No sabemos exactamente, tiene que ver con la historia. O sea, yo creo que eso no pesó en contra. Pero, ¿qué significa? A ver, en pocas palabras. Bueno, ustedes son jesuitas, ¿cómo se llevan con los agustinos? Bien. Nosotros nos llevamos bien con todos. Tienen actividades diferentes, ¿no? Tienen énfasis distintos. Claro, primero todo, la orden agustina no nació con San Agustín, que es del siglo IV, sino que nació en el siglo XIII. Inspirada en San Agustín. Y San Agustín es uno de los gigantes de la iglesia, ¿no? O sea, como teólogo en la iglesia es uno que era súper agustiniano, era Benedicto XVI, ¿no? Un gran amante de San Agustín. Curiosamente es la orden de Lutero. Nada menos. Lutero era agustino. Entonces, creo que la tradición es interesante para que él está enraizado en un gran gigante del siglo IV. ¿No? Nosotros, los jesuitas, estamos del siglo XVI. Nuestra inspiración es 1000 años más vieja, más nueva. Entonces, no sé exactamente qué puede llegar a significar, pero creo que es el primer agustino que llega al papado. Pasó por Uruguay más de una vez, aparentemente. Pasó más de una vez, me lo confirmaron. Los agustinos aquí en Uruguay tienen su presencia en la parroquia y colegio de Santa Rita, en Punta Gorda, y pude hablar con unos amigos míos que son muy de esa parroquia y muy de ese colegio de siempre, y yo sabía, y tienen una chacra que se llama San Agustín, o sea, para que vean lo agustinos que son, y dije, estos tienen que saberlo, porque seguro que si vino, ellos estuvieron con él, y así me lo confirmaron, que ha estado con ellos, y me dijeron que más de una vez. Con lo cual ya es una tradición, porque acá desde Pío IX, que estuvo en Uruguay, ya ha habido muchos papas, Pío IX, Pío XII, Bergoglio, Juan Pablo II, que vino como papa 2 veces, y ahora León XIV. Para un país tan chiquito y lejos, ya hemos recibido muchos papas de visita en Uruguay. Yo le agradezco a Julio Fernández de Echera, sacerdote jesuita, licenciado en Historia, con un doctorado en Filosofía y Educación, pero últimamente rector de la Universidad Católica desde 2016. Que nos haya acompañado esta mañana con estos apuntes. ¿Volvemos a conversar en cualquier momento? Muchas gracias.